Son las 8:15. Vamos a intentar nuevamente con el arquitecto Diego Jaramillo, quien fue director de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Diego, muy buenos días. Quisiéramos ante todo confirmar si estamos en condiciones adecuadas para poder llevar adelante este diálogo en vía telemática. Te saludamos cordialmente y a ver si nos escuchas y te escuchamos correctamente. Buen día, Gustavo. Yo les escucho muy bien. Perfecto. No sé si Sí, ustedes me escuchan. allí estamos al 100% en la comunicación. Qué bien que se haya superado ese Perfecto. pequeño problema. Teníamos un delay bastante grande con el audio. Diego, en la introducción habíamos hablado sobre la nueva ministra de Cultura, Romina Muñoz Procel, que de alguna manera es una funcionaria que ha sido reivindicada por el gobierno de Noboa. Ella fue directora de un importante museo. Habló en algún discurso, aún en funciones, criticando la situación en la cual se encontraba este propio museo y dando sugerencias al Ministerio de Cultura para que apoye de mejor manera a la cultura y a este museo en particular en la ciudad de Guayaquil. Romina Muñoz Procel es graduada en la carrera de Artes Visuales de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y quisiéramos hablar sobre la proyección de lo que será su nueva administración, pero para eso antes debemos poner como piso para el análisis, como plataforma, lo que ha sucedido en cultura en el anterior gobierno. Señalábamos también en los antecedentes iniciales que varios problemas se dieron aquí en la ciudad de Cuenca en materia de cultura, igualmente por declaraciones que se hicieron públicamente por parte de algunos funcionarios. Hubo despidos. Recordamos aquel del director ejecutivo de la Orquesta Sinfónica de Cuenca, que reclamaba al gobierno, y al día siguiente de exteriorizar su malestar fue sacado de su cargo. Igual se hizo con el director del Museo Pumapungo de Cuenca, igual con la hoy reivindicada ministra de Cultura. Partamos de esa base. ¿Cómo se ha manejado la cultura a nivel nacional y particularmente en la provincia de La Suay y la ciudad de Cuenca desde el gobierno que feneció, que terminó ya sus funciones, el gobierno de Guillermo Lasso? Buenos días, Gustavo. Gracias por la posibilidad de esta conversación. Lo que tú señalas que ha ocurrido a nivel local y que también ha ocurrido a nivel nacional no es sino una muestra más de el total desbarajuste que en el ámbito de la cultura hemos vivido, no solamente en este último gobierno. Esto se viene repitiendo ya de gobierno a gobierno. Y es una muestra de una enorme cantidad de cosas, comenzando por la falta de políticas culturales, por falta de una clara ley de cultura, por una estructuración seria y rigurosa del Sistema Nacional de Cultura. Y claro, en esas condiciones, sabiendo que además la cultura siempre ha sido la última rueda del coche para los gobiernos, en esas circunstancias, pues claro, eh, esta incapacidad de autocrítica, esta negación a la crítica en las instituciones culturales, pues muestra, digo, que la administración del sector cultural en el país ha estado a las órdenes y ha sido obsecuente con el poder. No ha sido capaz de generar sus propias visiones, sus propias, y de asesorar al jefe de Estado, sino ha sido totalmente obsecuente con esta política clientelar, centralista, concentradora de la actividad cultural. Realmente el último periodo ha sido un desastre total en el ámbito de la cultura. Más allá de haber anunciado en el programa de gobierno un famoso teatro del barrio que se asimilaba al Banco del Barrio y que en la práctica no constituyó nada, pues no ha habido ninguna otra iniciativa contundente. Los fondos concursables que vienen manejándose ya desde algunos gobiernos ha sido el único recurso que ha encontrado el Estado para impulsar el sector cultural. Y también es cierto, y hay que decirlo, que en ese ámbito los sectores culturales han sido muy conformistas. Eh, Estos fondos concursables creo que en buena parte han callado la voz de los actores y productores culturales. Y entonces vivimos en una situación de incertidumbre, de caos, de
de falta de líneas desde el gobierno central en el ámbito de la cultura al que ya nos vamos acostumbrando. Hay una tendencia de los gobiernos de turno a considerar la cultura simplemente como una actividad accesoria, sin darle la debida importancia que merece. Sin duda, no solamente la importancia desde el punto de vista humano y del desarrollo integral de un país, que es lo fundamental de la cultura, sino también incluso desde el ámbito económico, eh, cuánto se ha avanzado, cuánto se ha desarrollado, cuánto se ha reflexionado sobre la vinculación de la cultura a los sistemas productivos de un país, con esto las economías naranjas. Pero más allá de eso, eh, yo digo, el Estado, los gobiernos siempre han considerado al sector de la cultura como un sector totalmente secundario. Un ejemplo de esto es que desde el año 2007, en el que se creó el Ministerio de Cultura, es decir, en 16 años, han habido 13 o 14 ministros de cultura. Esto muestra el descalabro total en el que vivimos. ¿Cómo se puede generar líneas a mediano y largo plazo? ¿Cómo se puede generar una política y un sistema que pueda desarrollarse más allá de los cambios de gobierno? Si hemos tenido un ministro de gobierno por año más o menos de promedio, eso muestra también la falta de compromiso de quienes están en el ministerio para enfrentar el tema con seriedad, con rigurosidad. Parecería que más les interesa el título de ministro para poner en su currículum y adornar sus alas que para efectivamente comprometerse con el país. ¿Cómo se encuentra la situación de cultura aquí en la ciudad de Cuenca? Hemos escuchado a más de estos graves incidentes que se dieron con la destitución de funcionarios que reclamaban al gobierno, quejas, en este caso de el actual presidente de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, quejas por recortes presupuestarios, quejas por la inoportuna, tardía y a veces que nunca llega transferencia de las asignaciones que se le debe a la Casa de la Cultura. Pero hay algo anterior a eso. La primera queja que debía presentarse y levantarse como un reclamo y como una reivindicación era pelearse por la autonomía de la Casa de la Cultura. Fíjate que una de las pocas participaciones ciudadanas, ciertamente participación ciudadana, con todos los defectos que puede haber tenido la institución Casa de la Cultura, pero era una muestra de la participación ciudadana independiente, ¿no es cierto?, independiente de los gobiernos de turno, independiente de la cooptación del gobierno central, en la vida cultural y social. La Casa de la Cultura era un organismo totalmente independiente y claro, rendía cuentas a los organismos de control y todos los procesos administrativos y más, pero fue cooptada por el gobierno cuando en el Sistema Nacional de Cultura y en la nueva Ley de Cultura pasó a ser un organismo más de las instituciones gubernamentales, de las instituciones manejadas desde el ministerio. Es Entonces, decir, en esas condiciones, se ¿cómo se puede...? centralizó aún más la cultura. Perdón, no te oí. Se centralizó más la actividad cultural, con un manejo centralizado Se desde Quito. centralizó, pero no solo eso, sino perdió su autonomía. Para poner el ejemplo de la Casa de la Cultura. Luego, si a nivel nacional existen los problemas que han existido de despidos de directores, de administradores, en fin. En el caso local ha sido claro los ejemplos que tú has puesto. El Museo Pumapungo y todas sus instalaciones culturales fueron analizadas y denunciadas en su situación de calamidad por René Cardoso y fue separado del cargo. Igual ocurría con el director de la Orquesta Sinfónica. Y entonces en esas condiciones, quienes están dirigiendo la actividad cultural pública son, digo, totalmente obsecuentes a la administración central, ¿no? Y por lo tanto la actividad cultural se ve tan minimizada, se ve tan reducida, sin presupuestos, sin la suficiente autonomía para presentar su propia programación.
Entonces, en esas condiciones, digo, se vuelve imposible que una actividad cultural pública tenga un mínimo de rigor, ¿no? Ahora, ¿qué se conoce sobre Romina Muñoz Procel? Más allá de haber sido directora de este museo, de haber sido despedida de su cargo por el gobierno de Guillermo Lasso. Ella en su currículum señala el hecho de haber sido directora del Museo Nacional, es guayaquileña, graduada en artes visuales en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en arqueología, ha realizado residencias de artes en Nueva York, en Puerto Rico, es también una artista, una actora en la cultura. ¿Qué antecedentes se tiene? ¿Qué expectativas genera la presencia de Romina Muñoz Procel en el Ministerio de Cultura? Bueno, Romina Muñoz ha sido una persona totalmente activa y siempre presente en el mundo cultural del país, sea en la academia, sea en la gestión como dirección cultural. Y yo creo que se abren unas expectativas interesantes de su gestión en el ministerio. Claro, el problema está en que en un gobierno de transición, con tantas necesidades de otro orden, sabiendo que la cultura siempre ha sido relegada, pues difícilmente va a contar con los presupuestos, va a contar con los recursos para hacer una acción que esperaríamos. Pero yo creo que persona inteligente como es y conociendo desde dentro el sector cultural, lo que puede hacer durante estos pocos meses de gobierno es poner orden en la, en la política, en la política pública, en el ámbito de la cultura. Eso quiere decir revisar la ley de cultura, revisar el sistema nacional de cultura, en el cual se crean instituciones, desaparecen instituciones dependiendo del ministro o ministra de turno. Eh, yo creo que ese orden que es necesario podría ella desarrollarlo de muy buena manera en estos meses de gobierno. Eh, hay cosas urgentes también que tienen que resolverse, fondos, reservas de los museos que están en pésimos estados de conservación o en condiciones ambientales poco adecuadas, museos que se van cayendo a pedazos como el Museo de Salango en la costa ecuatoriana o el Museo de Huangala que ha sido saqueado. Poner orden respecto al manejo de esos museos. Por ejemplo, cuando se dijo que, cuando se transfirió las competencias de la administración de esos museos a la comunidad, claro, políticamente sonaba muy bien, pero no se transfirió nunca con recursos ni con capacitación técnica. Entonces la gente que maneja esos museos hace el mejor esfuerzo posible, pero no hay ninguna capacidad ni administrativa, ni de gestión para administrar esos museos. Y si ustedes ven lo que está ocurriendo ahí, realmente es de pena, es lamentable ver cómo esos museos cada vez van en peor. Entonces, yo creo que hay dos cosas que podría enfrentar la nueva ministra. Temas urgentes como los que se han denunciado en el caso de Cuenca respecto a las reservas, por ejemplo, del Museo Pumapungo. Igual ocurre con el MAG en Guayaquil, ¿no? Las reservas de ese museo se mantienen en condiciones deplorables. Pongo estos ejemplos, hay otros casos también en otras ciudades. Cosas urgentes que posiblemente no requieren de grandes recursos económicos. Y por otro lado, el tema administrativo, el tema de políticas públicas, el tema de revisión de la ley del Sistema Nacional de Cultura, serían, creo que más que suficientes para un periodo corto como el que tiene la nueva ministra. ¿Cuál es en general, Diego, el estado de situación de los museos de la ciudad de Cuenca? A ver, yo digo que en esta ciudad nos damos unos lujos inaceptables. Tenemos un museo llamado Museo de la Ciudad, que no es otra cosa que un espacio para exposiciones o para actividades culturales temporales. Me refiero a la antigua Escuela Central. Cuenca no tiene un museo de la ciudad. Eso es inconcebible que una ciudad patrimonio de la humanidad no tenga un museo de la ciudad. Esa es una reivindicación que tenemos que permanentemente sobre la que tenemos que estar insistiendo todo el tiempo, porque digo, es inaceptable, es un lujo inaceptable el darnos tener esa situación.
Por otro lado, los llamados museos o casas municipales de cultura, que son como 15, no tienen un modelo de gestión, todas hacen lo mismo, se cruzan en sus actividades, no hay líneas claras para cada una de ellas. Sobre el Museo Pumapungo ya sabemos qué ocurre. Entonces la situación es realmente lamentable. ¿Cómo está La situación es el una Museo situación. de las Conceptas, que incluso llegó ya al punto de cerrar sus puertas? ¿Cómo se encuentra el El momento? ¿Ha museo, habido una recuperación? el Museo de las Concertas que vive económicamente con las justas, con un apoyo técnico, administrativo, en fin, de la Universidad de Cuenca, que no es exactamente la institución a la que le corresponde, pero creo que con una muy buena visión ha metido mano ahí para sacar adelante ese museo. Los museos privados, como el Museo de los Metales, que no tiene una actividad permanente, no tiene un fondo, no tiene una reserva con la cual funcionar. Eh, los museos de la Casa de la Cultura, que no tienen líneas claras de trabajo. Eh, es una pena que salas que antes funcionaban tan bien, ahora esporádicamente nos muestran algo. Eh, entonces, es una actividad, una acción que responde mucho a circunstancias del momento, sin una programación clara. Si ustedes preguntan eh, ¿cuál es la programación del próximo año, de los próximos 2 años, a las instituciones a las que me he referido, a los museos a los que me he referido? eh, no van a encontrar una programación clara, una programación definida con presupuestos, en fin, ¿no? Entonces, en esas condiciones, ¿cómo podemos hablar de rigor en la gestión cultural de la ciudad? Un museo de arte moderno que no tiene ningún fondo para acrecentar sus reservas. ¿Cómo se puede hablar de un museo de arte moderno de Cuenca si no tienen un centavo para ir actualizando, ir pues teniendo una reserva que sea una expresión clara de lo que está ocurriendo en el mundo de las artes visuales, por lo menos de la ciudad? Y entonces, Eh, igual ocurre con el Museo de Pumapungo. Entonces, en esas condiciones, digo, la actividad cultural es muy precaria, muy, muy precaria, y lo peor es que nos hemos ido acostumbrando a esa situación. el Museo Eh, Remigio Crespo. el Museo Remigio Crespo no acaba de ser nada, no acaba de ser nada. No es el museo de la ciudad, tampoco es la casa museo, como se pretendía que sea una casa museo representativa de la época y de un sector cultural de la época. Entonces, ni es, porque pretendía ser en su momento el museo de la ciudad, ni es museo de la ciudad, ni es casa museo. Ahí hay mezclas de todo, ahí hay arqueología, hay arte del siglo XIX, en fin, se hacen exposiciones temporales. Entonces, es una falta de programación en todos los ámbitos que realmente incomoda, realmente eh, genera un malestar para quienes efectivamente nos preocupamos del tema y queremos que la ciudad tenga realmente una actividad cultural como se merece, pero yo también creo que ahí tenemos parte quienes estamos involucrados con esto, porque parecería que nos hemos ido contentando a, a esto, ¿no? Parecería que los fondos concursables han dado algún respiro económico a algunos actores, algunos productores de la cultura, y eso creo que nos ha tenido, a los que han sido beneficiarios de eso, digo, les ha tenido contentos. Igual ocurre con los fondos municipales, ¿no? Con los fondos municipales de cultura. Y entonces en esa situación realmente es un paisaje desértico el que tenemos. Es triste decir esto, pero Con realmente es este así. panorama, Diego, ¿cómo se perfila, aunque se trata de un esfuerzo de cada 2 años, pero se ha convertido prácticamente en una institución permanente, la Bienal de Cuenca? ¿Cómo se perfila en su próxima edición? Bueno, la próxima edición de la Bienal es una edición que vino programada ya desde la administración anterior, y solamente el actual director de la Bienal lo ha impulsado y le ha dado curso, digamos, ¿no? Pero esto ya vino programado. Y yo creo que la Bienal de Cuenca tiene que tener un giro de 180 grados si quiere supervivir. Creo que ya no va más en las condiciones en las que se está trabajando. Es una institución que se
querramos o no, se ha limitado, en unos casos un poco más, en otros un poco menos, pero se ha limitado a la exposición que dura 2 o 3 meses. Una bienal tiene que ser una institución que tiene actividad permanente. ¿De qué? Actividades de investigación del arte contemporáneo, actividades de difusión del arte contemporáneo. Ni siquiera la bienal tiene una sala permanente para los premios con los cuales ha ido creando una reserva y un fondo interesante. Ni siquiera tiene un local permanente para exponer eso. Entonces, lastimosamente la bienal, se ha orientado exclusivamente o casi exclusivamente a la exposición internacional, que no deja de ser interesante, que no deja de ser importante, pero una institución bienal, como ocurre en otras partes del mundo, es otra cosa totalmente diferente. Por otro lado, creo que la bienal tiene que hacer un esfuerzo fuerte para pensarlo a esta institución desde una ciudad pequeña como Cuenca, con los limitantes recursos que tenemos, un país pequeño como el Ecuador. Pero queremos ser como las bienales internacionales que tienen enormes recursos, que tienen otras condiciones de gestión, otras condiciones administrativas. Y claro, replicamos de manera más o menos precaria lo que está ocurriendo en otro lado, ¿no? Yo creo que esa institución hay que repensarlo totalmente si queremos efectivamente convertirle un aporte importante desde Cuenca para el mundo. Bien, encontrándonos en una coyuntura de cambio gubernamental a nivel nacional, con gobiernos locales aún frescos en su accionar, que están realmente en su fase aún de arranque. ¿Qué acciones, qué impulsos se deberían dar para que marche de mejor manera la cultura en Cuenca, en sus diferentes manifestaciones, con sus diferentes espacios? Yo creo que por un lado en el ámbito de las instituciones que responden al gobierno central, hacer lo que hemos señalado, es decir, por lo menos garantizar que las condiciones de las reservas que ahí están sean unas condiciones adecuadas, que garanticen una conservación de ese importante patrimonio que está ahí. No hay que olvidar que el Museo Pumapungo es el museo antropológico más importante del país. Por otro lado, desde el ámbito de la municipalidad, esto que hemos señalado, ¿no? Es decir, generar una política pública municipal que incluya modelos de gestión de sus espacios culturales, que termine. La municipalidad tiene un papel fundamental, tiene una tarea fundamental que hacer, que es el plan de desarrollo cultural para el cantón. Eso no está aprobado, eso está ahí desde hace años. Y entonces, me parece que por otro lado, la municipalidad tiene que también pensar que no solamente la acción cultural que ella desarrolla es lo que el público requiere. La municipalidad tiene que pensar también cómo apoya el desarrollo cultural vinculándose a iniciativas de otras instituciones públicas, del sector privado, del sector independiente. Y ahí también hay falta de claridad, me parece. Entonces, creo que lo que nos haría falta es como una gran reunión en la que conversemos estos temas y podamos definirlos con precisión, y que quienes están al frente de las instituciones culturales entiendan que estas cosas se las dice por la necesidad de que Cuenca marche de mejor manera en el ámbito cultural, y que no tiene nada que ver con asuntos personales ni asuntos de crítica a personas. Aquí estamos criticando a la gestión, y creo que eso tenemos que aprender en Cuenca también, a ser autocríticos y a recibir críticas con un sentido de mente abierta, amplios, porque es la única manera de salir adelante. Abordemos, Diego, en la fase final de... Perdóname, el otro tema que es importante también es que las instituciones públicas en cultura se han acostumbrado a trabajar con directores interinos, ¿no? Personal de planta de las instituciones a los cuales se les encarga la administración del museo, la administración de tal o cual institución. Creo que eso es malo porque el personal de planta sin duda tiene
su libertad limitada en cuanto a ser crítico con su institución, por miedo a los despidos. Ahí ya no se despide no se le despide a un funcionario de libre remoción, se le despide a un funcionario. Y entonces ahí hay menos libertad para la crítica. Y por otro lado, ¿cómo se puede plantear programas a mediano y largo plazo si estoy nombrado interinamente, si estoy encargado de un puesto? Ahí se requiere gente con trayectoria, gente con experiencia, que como resultado de una larga gestión, de una larga vida en la gestión cultural, pues llegue a dirigir un museo, llegue a dirigir una institución cultural. Pero no puede ser que la primera actividad que desarrolla alguien después salido de su mundo académico sea dirigir un museo tan importante como los que tenemos. Y no es una crítica a las personas, insisto, porque las personas lo hacen de la mejor manera y con el mayor esfuerzo. Pero finalmente los resultados no son los que esperamos, pues. Bien, No por ellos, sino el tiempo porque se nos va agotando, el modelo Diego. está mal, pues. No quisiera dejar de abordar justamente ese tema que tú has mencionado de las iniciativas particulares, de los gestores culturales independientes, y allí entra Sala Adentro. Es importante espacio, esa galería que tú diriges, que es una de las salas con mayor actividad, con mayor dinámica en la ciudad de Cuenca. ¿Qué apoyos han encontrado ustedes desde el gobierno central, desde los gobiernos locales? Bueno, nosotros hemos querido ser totalmente independientes, tanto del sector público como del sector privado. Esto no quiere decir que no hayamos en su momento solicitado apoyos, sobre todo a la Casa de la Cultura, y de la cual recibimos ciertamente apoyos cuando así lo requerimos. Pero digo, igual ocurre con el sector, cuando hemos pedido ayuda al sector privado también, y hemos recibido apoyos importantes. Lo que quiero decir es que hemos hecho un esfuerzo para mantener la independencia, en cuanto a no ser cooptados por los proyectos, ni por los programas, ni públicos ni privados. Es decir, cuando recibimos algún apoyo, ese apoyo es bajo las condiciones que nosotros les planteamos, porque no queremos perder su independencia. Y esa independencia precisamente es la que nos ha permitido hacer la actividad sostenida que tú señalas durante ya 5 años. Nosotros tenemos la programación del año 2024 ya cerrada. Nuestra agenda de exposiciones está cerrada para esta recta final del año. Digo esto porque creo que los esfuerzos que hacemos son los mismos esfuerzos que hacen los otros sectores independientes en la ciudad, ¿no? El Festival de Artes Escénicas, para poner un ejemplo, pues hacen los mismos esfuerzos, y los resultados de la actividad cultural en Cuenca vienen mucho desde el sector independiente y el sector privado, ¿no? Que lo justo sería que sea junto con el sector público, como una tarea conjunta de ciudad, ¿no? Ya. Diego, para cerrar, ¿qué tienen en su agenda para esta recta final del año? Bueno, tenemos, en este momento estamos con una exposición que lo hemos hecho de manera conjunta con la Bienal, y que es una muestra de lo más joven, digamos así, de el arte cuencano. Luego, el día 7 de diciembre inauguramos una exposición de Pablo Cardoso, de su última producción. Ayer estuve visitando su taller y me siento enormemente satisfecho de poder mostrar esa valiosa, esta tan rica producción artística de Pablo. Inauguramos el día anterior a la inauguración de la Bienal, y es una de las exposiciones paralelas de la Bienal. Y en el mes de enero arrancamos el año con una exposición mía, también de mi última producción, que lo he venido trabajando. Lamentablemente hemos tenido un corte en esta parte final del diálogo con Diego Jaramillo. Nos estaba dando su última programación para el cierre de año, Diego, lamentablemente. Se ha perdido la señal y tenemos que concluir. Han escuchado al arquitecto Diego Jaramillo, ex director de la Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Son las 8.